Estudiamos Toa. Parashat Metzora. Primera línea. Hashem le habló a Moshe para que transmita al pueblo: esta es la ley respecto del Metzora, o sea, el afectado de Tzagat. En el día de su purificación deberá ser presentado ante el sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento, donde examinará al afectado de Tzagat para determinar si su Tzagat está curada. El sacerdote ordenará que se tomen para la persona que se va a purificar 2 aves puras y saludables, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. El sacerdote ordenará degollar una de las aves en un recipiente de cerámica con agua de manantial. La cantidad de agua debía ser mínima 86 centímetros cúbicos, para permitir que incluso la poca sangre de un ave pequeña le hiciera cambiar su aspecto. Tomará entonces el ave viva junto con la madera de cedro, la lana carmesí, el hisopo, y los sumergirá junto con el ave viva en el agua mezclada con la sangre del ave degollada, y deberá salpicar 7 veces sobre la persona que se va a purificar de la tzagat, y así lo dejará puro. Luego dejará libre a campo abierto al ave viva. La persona que se purifica deberá sumergir sus ropas y el sacerdote le rasurará todo el pelo. Luego deberá sumergirse en agua en una mikvé, fuente de agua natural, completando así la primera etapa de su purificación. Después podrá entrar en el campamento, pero no deberá intimar con su cónyuge. Deberá vivir fuera de su tienda durante 7 días. Durante este periodo aún impurifica todo lo que toque. Al 7º día deberá rasurarse por completo su cabeza, su barba y las cejas. Deberá rasurarse todo su pelo en todo el cuerpo, y deberá sumergir sus ropas y su cuerpo en agua y quedará puro. Y al 8º día deberá tomar 2 corderos sin defecto físico alguno, una cordera en su primer año sin defecto, una ofrenda minjá, ofrenda de harina, de 3/10 de una efa de harina fina mezclada con aceite, y un log de aceite. El log y la efa son medidas de capacidad. Entonces el sacerdote que le provee la purificación pondrá esos animales junto con la persona a purificarse ante Hashem, o sea, en dirección al santuario, a la entrada de la tienda del encuentro. En general, la entrada de la tienda del encuentro se refiere a toda área del patio de la tienda. Sin embargo, la persona a purificarse no podrá ingresar allí, porque justamente aún estaba impura. Solo podía llegar hasta el pórtico de Nicanor, que era la entrada al patio del templo. El sacerdote deberá tomar uno de los corderos y deberá ofrendarlo, o sea, acercarlo a la azagá, al patio del templo, para ser sacrificado como asham, ofrenda de la culpa, juntamente con el log de aceite, y deberá hacerlos el cordero y a la medida del aceite como ofrenda tenufá, ofrenda de vaivén ante Hashem. Segunda lía. Después deberá degollar el cordero en el sitio donde se degüella la ofrenda hatat por la falta, y la ofrenda olá en lugar sagrado, es decir, en el patio de la tienda del encuentro al norte del altar, pues esta ofrenda a Sham por la falta es sumamente sagrada, y en lo concerniente al sacerdote es tal como una ofrenda hatat. O sea, en todo lo referente al servicio de esta ofrenda a Sham, el sacerdote deberá respetar el mismo procedimiento que para una ofrenda hatat, excepto que la sangre que esta ofrenda a Sham, al igual que todas las ofrendas a Sham, se debe salpicar sobre la parte inferior del altar. En oposición, la sangre de la ofrenda hatat se debe salpicar sobre la parte superior del altar. El altar tiene una línea roja en todo su perímetro que separa su parte superior de la inferior. La sangre de ciertas ofrendas debe salpicarse por encima de la línea roja y la sangre de otras por debajo de ella. El sacerdote deberá tomar un poco de la sangre de la ofrenda a Sham y deberá ponerla en la parte media de la ofrenda de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote deberá tomar parte del log de aceite y deberá derramarlo sobre la palma de la mano izquierda del otro sacerdote. El segundo sacerdote deberá sumergir su dedo índice derecho en el aceite que tenga en su palma izquierda, y con su dedo deberá salpicar 7 veces un poco de aceite ante Hashem, o sea, en dirección al sagrado santuario, Kodesh HaKadoshim,
y de lo que quede del aceite que tenga en su palma, el sacerdote deberá poner un poco de la parte media de la oreja derecha de la persona que se purifica sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda a Hashem. El sacerdote pondrá el remanente de aceite que tenga en la palma derecha sobre la cabeza de aquel que se purifica. El sacerdote le proveerá expiación ante Hashem. Luego el sacerdote sacrificará la ofrenda hatat por la falta y le proveerá expiación a aquel que se purifica de su impureza, y luego sacrificará la ofrenda olá. El sacerdote ofrecerá el sacrificio olá y la ofrenda minjá, ofrenda de harina, sobre el altar. De esa forma el sacerdote le proveerá expiación y quedará puro. Tercera ley: si el que viene a purificarse de su sagá fuese menesteroso y no tuviese suficientes recursos para ofrendar los sacrificios mencionados, que tome un cordero para sacrificio a Sham por la culpa, como ofrenda tenufá, ofrenda de movimiento, para proveer la expiación, y que tome también la 10ª parte de una efa de harina fina de trigo mezclada con aceite como ofrenda minjá de harina, un log de aceite y 2 tórtolas o 2 palominos, de acuerdo a sus posibilidades, y uno será para ofrenda hatat por la falta y el otro para ofrenda olá. El 8º día de su purificación deberá llevar esas ofrendas al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro ante Hashem. Que el sacerdote tome el cordero de la ofrenda a Hashem por la culpa y el log de aceite y los mueva en vaivén como ofrenda tenufá de movimiento ante Hashem. Que degüelle el cordero de la ofrenda a Hashem por la culpa y que el sacerdote tome un poco de la sangre de la ofrenda a Hashem y la ponga en la parte media de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho de quien se purifica. Entonces que el sacerdote vierta un poco de aceite sobre la mano izquierda del otro sacerdote, y cuando su dedo índice derecho con su dedo índice derecho el sacerdote que salpique 7 veces un poco de aceite que tiene en su mano izquierda ante Hashem. Que el sacerdote ponga un poco de aceite que tiene en su mano sobre la parte media de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho de aquel que se purifica, en el lugar donde se puso la sangre de la ofrenda Sham, y el remanente del aceite que haya en las manos del sacerdote, que lo ponga sobre las cabezas de aquel que se purifica, proveyéndole de ese modo expiación ante Hashem. Luego que ofrende una de las tórtolas o de las palomitas, según los recursos económicos de la persona, del tipo de aves que para ofrenda, que esté dentro de sus posibilidades económicas. Una será para ofrenda hatat y por la falta, y la otra para ofrenda olá, además de la ofrenda mija de harina. Así el sacerdote proveerá expiación ante Hashem a aquel que se purifica. Esa es toda la ley respecto al del que tiene afección de tzagat y que no disponga de mayores recursos económicos para su purificación. Cuarta aliyah: Hashem les habló a Moshe y a Aarón diciendo: cuando lleguen a la tierra del Kenán que les entrego en propiedad, y yo envíe afección de tzagat a alguna de casa de la tierra de propiedad de ustedes, el dueño de la casa deberá ir a decirle al sacerdote: me parece que hay como una afección de tzagat en mi casa. El sacerdote deberá ordenar que se desocupe la casa antes que algún sacerdote se presente a evaluar la mancha, para evitar que se impurifique todo lo que haya en la casa. Solo entonces podrá ingresar un sacerdote a examinar la casa. Deberá examinar la mancha. Si la mancha en las paredes de la casa consiste de depresiones de color verde oscuro o rojo oscuro que pareciesen estar por debajo de la superficie de la pared, en caso afirmativo, el sacerdote saldrá de la casa, se parará en la entrada de ella y hará clausurar la casa durante 7 días. Al 7º día el sacerdote retornará, y si viese que la afección se expandió por las paredes de la casa, el sacerdote ordenará quitar las piedras afectadas y arrojarlas fuera de la ciudad, en sitio impuro. Posteriormente hará raspar la casa por dentro alrededor de la mancha, y el polvo que saque al raspar deberán arrojarlo fuera de la ciudad en sitio impuro. Luego tomarán y pondrán estas piedras en reemplazo de aquellas, y el dueño revocará nuevamente la casa con revoque. Pero si después de haber quitado las piedras y tras haber raspado la casa y haberla revocado, la afección vuelve a la casa, el sacerdote deberá entrar para verificar si la afección se expandió en la casa. En caso afirmativo, la casa está afectada de tzagat maligna y está contaminada. En tal caso deberá demoler la casa, sus piedras, sus maderas y todo el escombro de la casa deberá sacarlo fuera de la ciudad a un sitio impuro.
Todo el que entre a aquella casa durante el periodo de clausura quedará impuro hasta el anochecer. Para su purificación requiere previamente sumergirse en agua. Si solamente entra a la casa y se va, solo se impurifica su cuerpo y no sus vestimentas. El próximo versículo especifica que si permanece un tiempo en la casa también se impurifica su ropa. El que descansa en la casa debe sumergir sus vestimentas y el que coma en la casa deberá sumergir sus vestimentas. El versículo debe leerse así: el que permanezca en la casa el tiempo suficiente para comer una porción pequeña debe sumergirse en una migbe y también deberá sumergir sus ropas. Pero si al entrar el sacerdote a examinar la casa comprobase que la afección no reapareció después de haber revocado la casa, el sacerdote declarará pura la casa, pues la mancha se ha ido. A los afectados de purificar la A los efectos de purificar la casa deberá tomar 2 aves, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. Entonces deberá degollar una de las aves en un recipiente de cerámica en agua de manantial. Y después deberá tomar la madera de cedro, el hisopo y la lana carmesí junto con el ave viva y lo sumergirá en la sangre del ave degollada en el agua de manantial. Deberá salpicar la casa 7 veces, así con la sangre del ave, con el agua de manantial, con el ave viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con la lana carmesí, purificará la casa. Luego deberá liberar al ave viva fuera de la ciudad a campo abierto. Así proveerá expiación a la casa que quedara en estado de pureza. Quinta ley. Esta es toda la ley referente a todo tipo de afección de tzagat, todo tipo de netek, de la tzagat, de la vestimenta y de la casa, de la seed, mancha, de la zapahat, decoloración, y de la baheret, erupción. Dicha ley tiene el objeto de establecer qué día el sacerdote debe declararlo puro y qué día debe declararlo impuro. Esa es toda la ley respecto de la tzagat. Hashem le habló a Moshe y a Aarón diciendo, háblales a los israelitas diciéndoles: todo hombre que tenga una secreción de su órgano, dicha secreción será impura, se torna impuro a través de una secreción de flujo, tanto si el miembro deja correr la secreción libremente como si la secreción es espesa y se adhiere al orificio del miembro. Esa es su impureza, de modo que una cama, entendiéndose por cama cualquier objeto que sirva para recostarse, como ser una reposera, sobre la que se acueste el que tiene una secreción de flujo semejante queda impura, y cualquier objeto en el que se sentase también queda impuro. Toda persona que toque su cama deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. El agua se refiere a la migbe, similar al que se siente sobre un objeto en que se haya sentado. El hombre que tiene la secreción deberá sumergirse en agua y sumergirse también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien toca el cuerpo del hombre que tiene la secreción de flujo, deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Si la saliva del que tiene la secreción entra en contacto con una persona pura, este deberá sumergir en agua y deberá también sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier montura en la que monte al que tiene la secreción quedará impura, de modo que cualquiera que toque algo que haya estado debajo de él quedará impuro hasta el anochecer. Quien cargue alguno de esos objetos deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquel a quien toque el que sufre la secreción de flujo antes de haberse sumergido deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Todo recipiente de cerámica que haya sido tocado por él que padece de la secreción deberá romperse y todo utensilio de madera deberá lavarse con agua. Cuando el que padece la secreción se purifique, o sea, deje de emitir flujo, deberá contar 7 días para su purificación. Entonces deberá sumergirse en agua de manantial y deberá sumergir también sus ropas y quedará puro. Al 8º día deberá tomar para sí 2 tórtolas o 2 palomitas y se presentará ante Hashem a la entrada de la tienda del encuentro y las entregará al sacerdote. El sacerdote ofenderá una como sacrificio fatal y por la falta, y la otra como sacrificio olá. Así el sacerdote le proveerá expiación ante Hashem debido a su secreción de flujo. Séptima lía. Cuando un hombre tenga polución de semen, deberá sumergirse en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier prenda o cuero que haya recibido semen deberá ser sumergido en agua y quedará impuro hasta el anochecer.
una mujer que se acuesta con un hombre y tiene una relación, ambos deberán sumergirse en agua y quedarán impuros hasta el anochecer. Cuando una mujer tenga flujo, el flujo menstrual de su útero de color rojo como la sangre, estará 7 días en estado de impureza ritual. Todo aquel que la toque quedará impuro hasta el anochecer, durante todo el tiempo que ella esté en su estado de menstruación, hasta sumergirse en una mikveh. Cualquier cosa sobre la que ella se recueste se tornará impura, y cualquier cosa sobre la que ella se siente se tornará impura. Todo aquel que tenga su cama Todo aquel que toque su cama deberá sumergirse en agua y deberá también sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquel que toque cualquier objeto en que ella se haya sentado deberá sumergirse en agua y deberá también sumergir sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Si hay alguien en la cama o en el objeto en el que ella estuviese sentada, cuando la toque quedará impuro hasta el anochecer. Según Rashi, el versículo debe leerse así: si alguien se sienta en la cama o con el objeto en el que ella estuviese sentada, aunque no haya tocado la cama o el objeto directamente con las manos, quedará impuro y la impureza se extiende a sus ropas. Pero si toca una montura en la que estuviese ella y solo él se impurifica y no sus ropas, si un hombre se acuesta con ella, su impureza menstrual se transfiere a ella y queda impuro durante 7 días, y cualquier cama en la que él se acueste también se torna impura. En caso de que una mujer tenga flujo de sangre durante 3 días fuera de su periodo de menstruación, o cuando tuviese flujo inmediatamente después de su periodo de menstruación, todo el tiempo que dure su flujo, ella está ritualmente impura, tal como cuando tiene su periodo. Así toda cama sobre la que ella se acueste durante el tiempo que dure su flujo tendrá el mismo estatus de impureza que tiene durante su menstruación, y todo objeto en el que se siente también se tornará impuro, igual que durante la impureza ritual de su menstruación. Cualquiera que toque aquellos objetos se tornará impuro y deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Y cuando ella se cure de su flujo, deberá contar para sí 7 días, al cabo de los cuales quedará pura. Después de sumergirse, al octavo día deberá tomar para sí 2 tórtolas o 2 palaminos y deberá llevárselos al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda hatat por la falta y el otro como ofrenda olá. Entonces el sacerdote le proveerá expiación ante Hashem por su flujo ritualmente impuro. Ustedes, Moshe y Aarón, deberán alertar a los israelitas acerca de su impureza ritual, para que su impureza ritual no les provoque la muerte, si es que impurifica mi templo, mi tabernáculo, que está en medio de ellos. Este es toda la ley respecto del hombre que se torna impuro ritualmente por padecer flujo o tener secreción seminal. Es la ley respecto a la mujer que tiene su periodo menstrual, del hombre o la mujer que tiene flujo genital, y del hombre que tiene una relación sexual con una mujer ritualmente impura. Gracias por estudiar Torah conmigo.